Cuando comencé este podcast, una de las cosas que decidí fue hacerlo sin importar el número de personas o seguidores que tuviera, con tal de que el mensaje le llegue por lo menos a una persona. Y en un mundo dominado por las redes sociales, los likes y los comentarios, esta es una posición difícil de mantener. Sin embargo, creo que hasta ahora lo he logrado y el episodio de hoy espero que ayude por lo menos a la persona que me hizo la sugerencia para este episodio. Él me escribió por Facebook y me sugirió que contestara la pregunta, ¿por qué a los cristianos les va mal? Y esa es la inspiración para hoy. Actualmente hay muchas personas que solo han escuchado enseñanzas relacionadas con la prosperidad y las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y a pesar de que es verdad, nos olvidamos de la otra parte, la que nos hace sufrir, cuestionar si de verdad Dios está con nosotros y si está dispuesto a hacer lo que dice la Biblia que ha hecho por otras personas. Los momentos de dificultad son los que ponen a prueba nuestra fe. Y aunque no nos guste mucho la idea, Jesús nunca nos prometió que nos iría bien de acuerdo a los estándares que conocemos. Más bien nos advirtió que tendríamos muchos sufrimientos a causa de nuestra fe. Esa es una de las razones por las cuales nos puede ir mal. Pero hay otras que no necesariamente vamos a entender, sino que tenemos que aprender a vivir con ellas y a ver a Dios en medio de ellas. Como por ejemplo el caso de Pablo cuando dijo que había orado para que Dios le quitara el famoso aguijón en la carne. Y la respuesta de Dios fue, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero, ¿qué pasa con otras situaciones? Yo sé que ese versículo no aplica para todo y siento que no funciona para contestar la pregunta, ¿por qué a los cristianos les va mal? Así que para contestarla quiero usar un versículo que está en el libro de Proverbios y el que creo que hablamos poco. Los proverbios son consejos que Dios nos da para que podamos vivir una vida que le agrade a Él. Y ojo aquí, se trata de una vida conforme a los estándares de Dios. Y como te decía anteriormente, eso no es garantía de tener una vida libre de problemas. De hecho, el versículo que quiero utilizar hoy está en el capítulo 26, versículo 22, que dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Algunas de las cosas malas que nos pasan no vienen de Dios ni son una prueba, sino que más bien son una maldición que alguien pronunció sobre nuestras vidas. Maldecir es básicamente hablar mal, mal decir. Y fíjate que el versículo 22 del capítulo 26 del libro de Proverbios dice que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Y si la maldición sin motivo no llega, entonces eso quiere decir que la maldición con motivo sí nos puede alcanzar, ¿no crees? Yo creo que sí, y no solo por esa pregunta ni por ese versículo, sino por lo que Dios enseñó al pueblo de Israel sobre las bendiciones y las maldiciones. Pero antes de hablar de las maldiciones y por qué llegan, creo que es bueno entender un poco lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando Dios les enseñó sobre las maldiciones y las bendiciones. Lo primero que estaba pasando es que los israelitas estaban en el desierto, ya casi por entrar en la tierra prometida. Y en preparación para ese momento, Moisés le dio muchas instrucciones de vida a todo el pueblo para casi todas las actividades de la vida diaria, para que pudieran vivir una vida que agrada a Dios. Lo segundo que es importante para entender el contexto es que en ese tiempo la costumbre era añadir condiciones al pacto que se hacía. Recuerda que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y si ellos lo cumplían, entonces recibían las bendiciones que están en el capítulo 28 de los versículos 1 al 14. Pero, y aquí es donde viene lo importante para el episodio de hoy, si ellos no cumplían el acuerdo, entonces podían llegar las maldiciones que están en el mismo capítulo de los versículos 15 al 68. Y ya con saber el número de versículos puedes darte cuenta que la lista de maldiciones es bastante larga. Pero antes de toda esa lista hay un versículo clave para contestar la pregunta, ¿por qué a los cristianos les va mal? Y es lo que dice el versículo 15.
Y te lo leo de la versión Reina Valera, que dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Dios, de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y la lista de maldiciones comienza en el versículo 16. Pero antes de hablar de eso, quiero resaltar dos puntos que nos ayudan a entender por qué como cristianos a veces nos vemos en situaciones malas. Y la primera es no oír la voz de Jehová, tu Dios. La verdad es que todos los días escuchamos muchas voces, especialmente si pasamos tiempo en las redes sociales. A veces escuchamos voces de líderes cristianos y a veces de otras personas que seguimos. Y aunque en principio no hay nada malo en eso, tenemos que preguntarnos, ¿es esta la voz de Dios para mi vida? ¿Es esta la voz de Jehová, mi Dios? Jesús dijo que todos los hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar su voz. De hecho, desde la creación de Adán y Eva vemos que Dios se ha comunicado con la humanidad y que nosotros tenemos la habilidad de escucharlo. Es un don que Él mismo nos dio. Sin embargo, y aquí es donde comienzan los problemas, muchas veces no hemos aprendido a conocer su voz ni su forma de hablar. Y por eso no podemos reconocer cuando nos habla. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos y que se adaptan a lo que cada persona puede entender. Algunos nos habla a través de sueños, a otros a través de la naturaleza, a otros a través de la música y así muchos ejemplos. Sin embargo, para escuchar la voz de Dios tenemos que aprender a distinguir su voz de las demás, lo que implica pasar tiempo con Él. En el momento en que Dios le dio las instrucciones de vida a Israel, les enseñó a pasar tiempo con Él a través de las fiestas y los sacrificios que tenían que llevar ante los sacerdotes. Y hoy en día, pasar tiempo con Dios sigue siendo la forma número uno de escuchar su voz. Y yo sé que cada persona tiene una relación diferente con Dios, pero como sé que algunos están iniciando en la fe, quiero decirte cómo yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y para mí todo comenzó con el estudio sistemático de la Biblia. Cuando decidí seguir a Cristo, una de las frases que más me marcó fue: no puedes amar lo que no conoces. Y me propuse firmemente conocer a Dios para poder amarlo y empecé a leer lo que Jesús hizo por mí. Por aproximadamente un año, cada mañana le dediqué 1 hora de estudio a la palabra. Busqué una herramienta online, leí la Biblia, escribí lo que estaba entendiendo y sacaba tiempo para orar. Y esta práctica tuvo infinitos beneficios para mí. Y a pesar de que todavía estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ha sido la forma número uno de comunicación entre Él y yo. Tener un tiempo de lectura y oración me ha permitido conocer la naturaleza de Dios y he aprendido que lo que trae amor, calma, perdón y bondad a mi vida siempre viene de Él. Y esas emociones me ayudan a distinguir su voz de la mía y de cualquier otra que pretenda apartarme de Él. Si sientes que en tu vida muchas cosas están saliendo mal, hoy te quiero invitar a preguntarte si de verdad estás escuchando la voz de Dios, porque quizás con esa respuesta vas a poder solucionar muchas cosas y evitar que las maldiciones lleguen a tu vida. Sin embargo, en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio se menciona otra situación y es no obedecer la voz de Dios. Quizás tú puedes decir, yo sí escucho la voz de Dios, pero igual me va mal. Y si ese es tu caso, entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que escuchas a Dios decirte? La obediencia es fundamental para vivir una vida que le agrada a Dios. De hecho, Jesús dijo, quien me ama cumple mis mandamientos. Y la obediencia es una forma de amor que demuestra nuestro respeto, admiración y confianza en Dios. La obediencia nos obliga a dejar nuestras maneras de pensar y de vivir para cambiarlas por las que Dios tiene para nosotros. Porque normalmente la obediencia nos obliga a dejar cosas que no nos gustan o que nos gustan, pero que traen problemas a nuestras vidas. Hay veces que escuchamos a Dios y preferimos no seguirlo. Y eso demuestra que no lo estamos dejando ser el Señor en esa área de nuestra vida. Por ejemplo, cuando sientes que Dios te dice que deja una ofrenda en la iglesia, pero no lo haces.
no estás dejando que Dios sea el dueño de tus finanzas. Cuando sientes que Dios te dice que dejes de ver a un amigo, pero lo sigues viendo, no estás dejando que Dios sea quien guíe tus acciones, y así muchos ejemplos más. El problema de esta situación es que nosotros no vemos ni sabemos lo que Dios sabe. Y cuando no lo obedecemos, atraemos el mal a nuestra vida porque caminamos por lugares a los que Él no nos llamó, andamos con personas que no están con Él, hacemos cosas que nos alejan de Él y que en definitiva traen el mal a nuestra vida. Por eso Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 3 y 14, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Dios conoce nuestra vida, sabe lo que nos dice y el porqué de las direcciones que nos da a nosotros. Para nosotros nos toca obedecerlos. Ese es nuestro todo, mostrar que lo amamos a través de nuestra obediencia y aunque a veces nos cueste, lo mejor que podemos hacer es seguirlo. Él mismo nos enseña que cuando lo escuchamos y lo obedecemos, las bendiciones que tiene preparada para nosotros nos alcanzan. Pero cuando no lo hacemos, como dice el proverbio, permitimos que las maldiciones nos alcancen. Y no porque Dios quiere que eso nos suceda, sino porque en nuestro orgullo y arrogancia decimos que nuestra manera de pensar y actuar es mejor. Si eres cristiano y sientes que te va mal, te invito a hacerte estas dos preguntas. ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Lo estoy obedeciendo? Hazlo en un tiempo de intimidad con Dios. Deja que el Espíritu Santo te muestre en qué estás fallando y que te enseñe lo que debes hacer para cambiar la situación en la que estás, para que las maldiciones que han pronunciado sobre tu vida no te alcancen. Y antes de terminar, quiero orar por ti y por ese momento que vas a tener con Dios. Padre, hoy vengo a ti con un corazón agradecido por la verdad que nos das y que nos permites entender, porque es por tu amor y tu gracia que nos perdonas y nos guías. Te doy gracias porque nos has dado la habilidad de escucharte y la capacidad de obedecerte. Y te pido por la persona que ha dispuesto su corazón para escuchar lo que tú tienes que decirle. Te pido, Señor, que te pueda experimentar, que no le queden dudas de que seguirte a ti es la mejor aventura que puede vivir. Te pido, Señor, que traigas a su vida las fuerzas y la voluntad que necesita para permanecer en tu camino y que seas tú, Señor, trayendo luz a su vida. Te doy gracias, Padre, porque sé que me escuchas y porque respondes a mi oración, porque sé que la vida de esta persona será transformada para siempre. Amén. Y para terminar, ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.